Obed Asensio, que es con nosotros. Amado pueblo de Dios, paz, hermanos. Bendito sea el Dios eterno que nos permite poder estar en esta hermosa tarde, muy alegres, hermanos, alabando el nombre de nuestro Dios, muy regocijados, hermanos, porque en esta tarde tenemos una visita. ¿Les alegra a ustedes cuando hay visitas o no, hermanos? Sí, ¿verdad? Estamos en esta tarde, hermanos, teniendo la presencia aquí de nuestro hermano César Omar Ábalos. Pónganse en pie para que podamos identificar a nuestro hermano. Acomódense, hermanos, por favor. Vamos a identificar a nuestro hermano César Omar Ábalos. Aquí tenemos, ¿verdad?, en el extremo de los hermanos, nuestro hermano César. Él nos visita de lo que es Primavera Abajo, ¿verdad? Nos es un gusto, hermano César, tenerle con nosotros. Y lastimosamente, ¿verdad?, que todavía no tenemos el himno, pero yo creo que él lo puede cantar, ¿verdad, hermano? ¿O no? Sí, sí, ¿verdad? Vamos a darle el tiempo a mi hermana Luisa que cante ese himno de bienvenida. Pero acomódese, hermano, acomódese, ¿verdad? Un gusto tenerle con nosotros. Este es un himno que lo vamos a ir aprendiendo todos. Un himno de bienvenida que, hermanos, vamos a cantar cada vez que nos visiten, hermanos. ¿Verdad? Es bueno recibir con alabanza a los hermanos que nos visitan, ¿o no, hermanos? Sí, ¿verdad? Hay que, haciendo uso de esos talentos que hay en la iglesia, le pedimos a la hermana Luisa, ¿verdad?, que nos preparara un himno para dar bienvenida, ¿verdad? Así es que mi hermana Luisa, ella lo tiene. Aquel día medio lo estuvimos ensayando con ella, ¿verdad?, y lo íbamos a empezar ya a transmitir a cada uno de ustedes. Hermana Ana. Paz, hermanos, es de mucha alegría el estar frente a un pueblo santo de Dios y muy felices, ¿verdad? Porque Dios nos da la vida y la oportunidad de estar al frente de Él para poderle alabar. Vamos a procurar entonar un pequeño coro. Amigo y hermano que ahora estás aquí, en la casa de Dios, unidos te decimos, bienvenido seas tú a la iglesia de Dios. Dios te ha dado la vida, te está llamando con su amor.
Bueno, hoy nos vamos a poner en pie todos y le vamos a decir bienvenido a nuestro hermano César Omar Ábalos. Como no lo hemos podido cantar todos el himno, ¿verdad? Entonces hoy le vamos a decir, hermano César, bienvenido a la Iglesia de Dios y paz. Así le vamos a decir. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Hermano César, bienvenido a la Iglesia de Dios, paz. Esta casa está dispuesta para usted, hermano César, y aquí le esperamos siempre, ¿verdad? En los días que celebramos culto a nuestro Dios, como lo es el sábado todo el día, los domingos a las 4 de la tarde, los miércoles a las 5 y los viernes también a las 5 de la tarde. Aquí estamos disponibles para poderle atender a usted en su necesidad espiritual. Ahora, hermanos, vamos a estudiar la palabra del Señor y quiero invitarles para que abramos nuestra escritura, hermanos, y revisemos lo que el apóstol Pablo dice, hermanos, en lo que es la primera carta a los Corintios, capítulo número 14 y el versículo número 40. Primera carta a los Corintios, capítulo número 14 y el versículo número 40. Dice la palabra del Señor de esta manera. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Ya lo tenemos, dice de esta manera el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Pero hágase todo, dice, decentemente y ¿cómo, hermanos? Y con orden. Esa debe ser la característica que debe, hermanos, tener la iglesia de Dios, la iglesia del Señor, hermano. Una iglesia ordenada y ¿cómo, hermanos? Y decente. Sobre ello vamos a estar hablando en esta oportunidad, pero antes vamos a hacer una oración a nuestro Dios para que sea Él quien nos bendiga, hermanos, con la dirección de su Santo Espíritu. Le ruego que me acompañe de rodillas. Oremos. Padre nuestro que estás en lo alto de los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, en esta tarde de tu día santo, tu pueblo, nos congregamos una vez más para celebrar el culto a ti, Señor, porque solamente tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Aquí estamos obedientemente obedeciendo a ese mandamiento que tú dejaras desde el principio, Señor, para que lo guardara el ser humano, como lo es el día sábado. Tu palabra nos dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es descanso para Jehová tu Dios. Aquí estamos entregándote a ti, Señor, nuestra vida, nuestra adoración, la adoración que solamente tú te mereces. Pidiéndote, Padre, que perdones nuestras faltas y rogándote de tu bendición para esta hora del estudio de tu palabra. De manera muy especial sobre la vida de nuestro hermano César, que nos honra con su presencia, que está en medio de tu pueblo, Señor. Que tú puedas en esta tarde ser con él, bendito Dios, bendiciéndole, que la enseñanza de tu palabra pueda ser de edificación y de mucha motivación para que él nos siga visitando y de esa manera siga, Señor, entrando en ese conocimiento de ti y de esa manera un día pueda llegar a ser parte de tu pueblo. Rogamos pues de tu ayuda divina en esta hora, todo lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Acomódense, hermanos, por favor. Este es uno de esos temas, hermanos, que dentro de la homilética, o lo que es, hermanos, el arte de elaborar sermones, se le llama de orden imperativo, porque es una orden. Es decir, hermanos, una imposición que se nos hace, ¿verdad? Y no es, hermanos, por labios de los predicadores, de los pastores, de los líderes de la iglesia, sino es más bien, hermanos, por orden de nuestro Dios. El apóstol Pablo, hermanos, escribe esta carta a nuestros hermanos de Corinto, donde él les dice: pero hágase todo decentemente, dice, y ¿cómo, hermanos? Y con orden. El propósito, hermanos, de este tema, de este estudio es, hermanos, señalar algunos aspectos importantes, hermanos,
con el fin, hermanos, de reactivar el orden y la decencia en la conducta de nosotros como congregación de Dios, como iglesia de Dios. Y a manera, hermanos, de introducción podemos decir claramente, hermanos, toda institución, hermanos, organizada, tiene normativas que deben ser respetadas con el fin de mantener, hermanos, un adecuado orden. Usted ve las empresas, hermanos, que están bien organizadas, hermanos, tienen reglamentos, tienen normas establecidas, las cuales, hermanos, todos aquellos que trabajan en esa empresa tienen que sujetarse, porque de lo contrario, hermanos, les puede venir el ¿qué? Les puede venir el despido. Y me decía un hermano por ahí, mire, me dice, a nosotros, me dice, allá donde trabajo, me dice, para poder llegar, para poder entrar, me dice, al trabajo, me dice, tenemos que llevar, hermano, dice ahí, nuestro marcador. Ese marcador tiene dos funciones. Número uno, ¿verdad? Evaluar la asistencia del empleado al trabajo, y número dos, la hora de ingreso, ¿verdad? Allí no hay escapatoria, no hay que tenga, como dicen allá, ¿verdad? Que tenga cuello y que el jefe le va a decir, ahí le voy a decir yo al patrón superior que veniste tarde, y pues de esa manera vos no vas a tener problemas. No. Al nomás entra, si llegó 5 minutos pasada de la hora, que es la hora de entrada, él tiene que sacar su tarjetita, su marcador y pasarlo por ahí, ¿verdad? Y allí está, ahí prácticamente diciendo, me hice presente a tales horas. Allí se verifica, hermanos, si hay puntualidad, si hay responsabilidad en el trabajador o no hay responsabilidad. Y bueno, cuando ya hay una regla, si se irrespeta, hermanos, puede, hermanos, prácticamente pues tener hasta tres oportunidades. Y a la tercera vez, si después de la tercera vez, hermanos, sigue viniendo tarde, entonces lo pueden hasta despedir y pueden perder el empleo. Imagínense la terrible consecuencia. Entonces, en toda organización, hermanos, establecida, organizada, hermanos, tiene normativas, hermanos, que deben ser respetadas con el fin, hermanos, de mantener un adecuado orden. Aquí, hermanos, en la lectura que hemos leído, ¿verdad?, el apóstol Pablo escribe esto a la iglesia de Corinto, hermanos, porque en la iglesia de Corinto Dios había, hermanos, dado dones entre la congregación, ¿verdad?, a hermanos, con el propósito, hermanos, de que la iglesia fuera edificada, con el propósito de que la iglesia, hermanos, creciera. Pero, hermanos, los hermanos en Corinto no estaban haciendo buen uso de los dones. De tal modo, hermanos, que al desarrollar ellos sus dones, en lugar de aquello, hermanos, ser edificante y ser de motivación en la vida espiritual de la iglesia, hermanos, eso era todo lo contrario, era un desaliento, una demotivación, porque a la hora de que aquellos hermanos ministraban sus dones, hermanos, aquello generaba un tremendo desorden que no se sabía qué es lo que estaban haciendo. Unos profetizaban, otros hablaban lengua, y todos al mismo tiempo estaban hablando, y era un desorden. Y el apóstol Pablo dice, miren, está bien que ustedes tengan muchos dones, diversidad de dones, y que los empleen, pero les dice el apóstol, háganlo todo como en orden y decentemente. Es por ello que el apóstol Pablo, hermanos, escribe esto, ¿verdad?, para que la iglesia, hermanos, corrigiera ese desorden. Y el apóstol Pablo empieza a establecer reglas, empieza a establecer modos, hermanos, que la iglesia debería ajustarse, debería de respetar, hermanos, para que de esa manera los dones, hermanos, fueran de edificación y fueran de mucho provecho espiritual en la vida de los congregantes. Y bueno, hermanos, dentro de la iglesia de la actualidad debemos hasta cierto modo, hermanos, reconocer de que
dentro de nosotros a veces, por desconocimiento, o por qué, hermanos, o por descuido, muchas veces, hermanos, no hacemos las cosas ordenadamente y no las hacemos, hermanos, como Dios manda. Y con el propósito, hermanos, de que se reactive el orden dentro de nosotros, hermanos, en esta tarde queremos tocar algunos aspectos, algunos tópicos, hermanos, en los cuales queremos, hermanos, que haya un orden y haya una decencia al momento de ejecutarlos. Van a ser 3 factores que vamos a tocar en esta oportunidad. Y ruego a todos, ¿verdad?, jóvenes, adultos, todos los que estamos acá, ¿verdad?, la debida atención, ¿verdad? Porque estas cosas no muchos se están repitiendo, ¿verdad? No muchos se están repitiendo, y por eso es que como se nos olvida, hermanos, de repente estamos incurriendo en las mismas faltas todo el tiempo. Estamos incurriendo en la misma falta, y esto va generando, hermanos, desorden dentro de la iglesia, hermanos, que ya no, hermanos, edifica, hermanos, al cuerpo del Señor. Entonces, hermanos, vamos a tocar el primer aspecto. Vamos a tocar, hermanos, el aspecto del noviazgo en la iglesia. El noviazgo en la iglesia. Esto es bien importante que nosotros lo tomemos muy en cuenta. ¿Cómo deben de ser los noviazgos dentro de la iglesia? ¿Cuáles son los pasos a seguir para poder establecer un noviazgo? ¿Lo conoce usted? ¿Lo conoce, lo sabe usted, hermana? Usted que ya es mayor, ¿verdad?, y que está soltera, y que en determinado momento siente como ese deseo, ¿verdad?, de un día poder, rehacer su vida. ¿Cómo hacer? ¿Qué procedimiento seguir, verdad? No queremos que se nos vaya a salir de la línea, no queremos que se nos vaya a salir, hermanos, del orden que está establecido. No queremos que se nos vaya a salir, hermanos, de lo que es el orden, hermanos, que la Escritura manda, hermanos, respecto a estas cosas. En primer lugar, hermanos, el noviazgo dentro de la iglesia. Número 1. Si quiere, tome nota, ¿verdad? Porque esto es de mucho bien para cada uno de nosotros, nos favorece mucho. El noviazgo dentro de la iglesia debe de ser en primer lugar. Es decir, cuando digo que me favorece a mí, ¿verdad?, no estoy diciendo de que de repente yo voy a andar otra vez buscando novia. No, yo ya tengo mi esposa, ¿verdad? Ya tengo mi esposa. Pero como tengo mis hijos, y en determinado momento ellos van a desear, ¿el qué? Tener novias, y ellos se me van a acercar a preguntarme, papá, y mire, y para yo tener una novia dentro de la iglesia, me va a decir el niño, ¿verdad?, ¿cuáles son los pasos a seguir? Y si yo no tengo conocimiento de esto, mira, le voy a decir, hablarle allí, ¿verdad?, y decirle unas cuantas cositas, y si te acepta, bueno, pues, ¿verdad?, y si no, pues, ya no sigas perdiendo el tiempo, probá por otro lado, ¿verdad? No es así, ¿verdad? No es así, por eso es bien importante esto. Entonces, número 1, los noviazgos dentro de la iglesia de Dios deben de ser, hermanos, en primer lugar, entre hermanos de la misma fe, entre hermanos de la misma iglesia. ¿Estamos de acuerdo en eso, hermanos? Debe ser entre hermanos de la misma iglesia. O sea, cuando hablamos hermanos de la misma iglesia, estamos hablando de que compartan nuestra misma fe, no importa que sean, ¿de dónde? Del sitio del niño, de San Matías, de la iglesia de Dios, ¿verdad? Del cuerpo místico de Cristo, de allí mismo, ¿verdad? ¿Y por qué esto, verdad? ¿Y por qué esto? Porque la Escritura, hermanos, así lo establece. No es mandamiento de hombre esto, ¿o sí, hermanos? Esto no es mandamiento de hombres, esto es un mandamiento, hermano, una ordenanza que el Señor dio a sus hijos, hermanos, en el antiguo tiempo. Revise conmigo, por favor, Deuteronomio capítulo 7 y el versículo número 3 y 4. Para que los jóvenes y las jóvenes que quieran tener novios y novias, deben de hacerlo, ¿a dónde? Aquí dentro de la misma congregación, dentro de la misma iglesia. Dice así el libro de Deuteronomio capítulo número 7 y el versículo número 13
y el versículo número 3 y el verso número 4. Dice así la palabra del Señor. Y no emparentarás, dice, con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija, ¿para qué dice? Para tu hijo. Dice el verso 4, porque desviará, dice el que, hermanos, a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá. ¿Cómo? ¿Cómo dice ahí la palabra? Dice, padres y madres, no entreguen a sus hijos y a sus hijas en manos de ¿quiénes? De los extranjeros, de los que no son del pueblo, quiere decir. Así le había dicho Dios a los israelitas, porque le dice ahí, va a desviar el corazón de ellos y los va a hacer que adoren a ¿quiénes? A los dioses de ellos, a los dioses de ellos. Los va a hacer que se inclinen ante los dioses de ellos, y entonces dice ahí la palabra, Dios se va a encender en su furor y te va a destruir. Aquí dice la palabra de Dios, no andar haciendo alianzas entre ¿quiénes? O sea, entre hermanos entre personas que eran del pueblo de Israel y personas que eran ajenas al pueblo de Israel. Eso es lo que mandaba en el antiguo tiempo. Y ahora ya en el Nuevo Testamento, hermanos, ahora revise otra vez conmigo, ahora en el Nuevo Testamento, 2 Corintios 6, el verso número 14. 2 Corintios 6, 14. Dice ahí el apóstol Pablo, 6, 14. Dice así: no os unáis, dice, ¿en qué, hermanos? En yugo desigual, ¿con quiénes? Con los incrédulos. No os unáis en yugo desigual, ¿con quiénes? Con los incrédulos. Porque dice ahí, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz? ¿Con quién? Con las tinieblas. ¿Y qué concordia tiene Cristo con Belial? ¿O qué parte tiene el creyente con quién, hermanos? Con el incrédulo. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo de quién, hermanos? Del Dios. No os unáis en yugo desigual. Así que, ¿cómo hacer ahí, verdad? Si en realidad, bueno, uno no puede decidir, dice el hermano, la novia para el hijo y el novio para, el novio para la hija. Ellos toman sus propias decisiones, ¿verdad? Pero el consejo, ¿de quién debe estar, hermanos? De nosotros. Decirle, hijo, esto es lo que el Señor manda. Si tú tomas otras determinaciones, pues el mal va a ser ¿para quién? El mal va a ser para ti. Y la deshonra va a ser para mí, porque te has criado en la iglesia, has crecido en la iglesia, y que andé buscando por afuera, que no ves que ahí está la Mayrita, ahí está la Rosita, dice, ahí está la fulanita, ahí está Josecito, dice, ¿verdad? El hermano. Y entonces, ¿por qué andas buscando afuera? Mira, ¿qué comunión tiene la luz? ¿Con qué dice? Con las tinieblas. ¿Qué compañerismo tiene? Dice, ¿qué, hermanos? Cristo, ¿con quién? Con Belial. O sea, ¿qué concordia tiene? Dice, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? O sea, hermanos, debemos de nosotros, hermanos, ser puntuales. No os unáis, dice aquí, en yugo desigual. Entonces, el primer aspecto en lo que respecta, hermanos, a lo que es esto del noviazgo, nosotros, hermanos, procuremos que nuestros hijos se casen con hermanos de la misma iglesia. ¿Verdad, hermanos? ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Ese es el orden que Dios ha dejado en la Escritura. Ahora, la pregunta, ¿cómo se debe de entablar una relación de noviazgo? ¿Cómo se debe de entablar una relación de noviazgo? Considerando que esto no es el que, hermano, un juego. Esto no es por si al caso funciona, por si al caso, hermanos, el que las cosas se dan. No. Un noviazgo es como, hermanos, es extremadamente serio, ¿o no, hermanos? ¿Qué es el noviazgo, hermanos? El noviazgo es el proceso, hermanos, donde una pareja de jóvenes, hembra y varón, se conocen para luego, hermanos, ¿el qué?
Si las cosas funcionan bien, entran a lo que es el matrimonio. Entonces un noviazgo no es un juego, ¿verdad? Entonces, considerando todo ello, ¿cuáles son, hermanos, los pasos a seguir para poder entablar una relación de noviazgo? ¿Cuáles son los pasos a seguir, considerando que esto no es un juego? Número 1, la edad es un factor determinante, ¿verdad? ¿O no, hermanos? ¿Es un factor determinante la edad o no? ¿Podemos nosotros dentro de la iglesia hacer presentaciones de noviazgo de jóvenes, de adolescentes de 14, 15 años dentro de la iglesia? ¿Qué dicen? Bueno, díganlo muy fuerte para que oigan los jóvenes, ¿verdad? No, dice, ¿verdad, los hermanos? Sí, ¿verdad? Y esto no con el afán de incomodar a los jovencitos, ¿verdad? Porque uno ve, hermanos, cómo entre ellos mismos, ¿verdad? Se dan esos cariñitos y que esas cositas así. Bueno, uno dice, lo bueno es que andan buscando dentro de la misma iglesia, pero veía yo por ahí un pensamiento: el amor tiene ¿el qué? Tiene su tiempo, y el amor tiene que esperar, dice allí, ¿verdad? ¿O no? El amor tiene que esperar. Hay una edad apropiada en donde uno ya está seguro de lo que va a qué, hermanos, de lo que va a hacer. En la etapa de la adolescencia, el joven es bastante, ¿cómo, hermanos? Cambiante. Hoy le gusta a él, mañana le puede gustar otro. Al jovencito, hoy le gusta a ella, mañana le puede gustar otra. Porque la mentalidad del joven, hermano, en la adolescencia, ¿cómo es? Es variante. Si no, véanlo nada más ni nada menos cuando ellos salen del noveno, hermano, y quieren entrar al bachiller, ¿verdad? No hayan qué opción tomar. Si hacerlo ¿con qué? Con el técnico o con el general, ¿verdad? Y ahí están, lo agarro técnico o lo agarro general, agarro el secretariado o agarro el general. Ahí están en aquel dilema, no saben, ¿verdad? No saben definir las cosas, hermanos, como deberían de ser. Entonces siempre necesitan de la orientación de ¿quiénes? De los padres, siempre son dependientes de los padres. Entonces, por tal motivo, la edad es un factor determinante, y ahí es donde los padres deben de, hermanos, orientar a sus hijos cuando ya lo ven con ciertas inclinaciones, hermanos, hacia esas cosas. Decirle: hijo, no es el tiempo todavía, espérese. Mire, si ella es, usted guárdela en su corazón ahí, y cuando llegue a la mayoría de edad, entonces usted vea si en realidad ella era, haciéndole la propuesta de noviazgo. Pero ahorita ella puede cambiar de pensamiento. Mire, ella no estudia donde usted estudia. ¿Qué sabemos si en la escuela hay otros hipotes más? Y pues también le puede gustar. O sea, todas esas cosas se pueden dar, ¿o no, hermanos? Esas cosas se pueden dar. Y no es exagerar, pero esas cosas se dan. Lo mismo el jovencito. Pero, hermanos, como digo, ¿verdad? Nosotros, cuando vemos esas cosas así entre jóvenes y adolescentes y todo, nosotros pues decimos, ¿verdad? Tenemos que platicar con ellos, tenemos que platicar con los padres y decirle: mire, platique con él, todavía no es el tiempo, que se espere más, ¿verdad? Y si aquí a unos 3 años todavía sigue aquella llamita, como dice: ay, yo por ti suspiro, dice, ¿verdad? Y si sigue todavía eso, pues entonces, ¿qué? Entonces, allí se puede concretizar, pero no entre, ¿el qué? Ahorita adolescentes, ¿verdad? Y los padres deben de, hermanos, deben de jugar un papel importante allí. Deben de haber propósitos definidos, lo que antes les mencionaba. Si van a formar un noviazgo, bueno, deben de hacerlo conforme a la iglesia lo ha manejado, hermanos, por mucho tiempo. ¿Cuál ha sido el proceso que la iglesia ha manejado por mucho tiempo? Que solo se hacen los novios y andan beso tras beso y andan así y todo. Eso es desorden, hermano. Y no lo informan a la administración. Así son los noviazgos que se dan entre la iglesia, hermanos. No, ¿verdad? Eso no son los noviazgos, eso no son los procesos. ¿Cuáles son los procesos, hermanos? ¿Verdad? Primero debe haber algo entre ellos, hermano. Una seriedad. Por eso hablamos de la edad, ¿verdad? Que debe haber una seriedad. Y hablan los dos, ¿verdad? Vos me gustás a mí. Y yo también me gusta, y yo también te gusto, ¿cómo es? Yo también te gusto a ti, ¿verdad? Ajá. Yo también te gusto a ti, así es que, pues